Ya está grabando, vale, perfecto. Bueno, pues buenos días. Bienvenidos al seminario que se llama Evaluación Psicológica a través de nuevas tecnologías. ¿Puede ser? Podría ser, ¿no? Podría ser. Bueno, pues, os voy a presentar inicialmente a Eduardo. Eduardo Fonseca Pedrero es profesor titular de la Universidad de La Rioja, la Universidad Pública de La Rioja. Es también vicerrector de investigación e internacionalización en esa universidad. Luego es una persona, imaginaos, bastante ocupada y es pionero en evaluación psicológica, ecológica y en evaluación psicológica en general. Tenemos el honor de tenerlo en este seminario y como en Internet está todo, tampoco me voy a enrollar más, pero le agradecemos mucho su participación, Eduardo. Y pues nada, vamos a dar paso ya a su ponencia y después seguiremos con Pei. Muchas gracias, Eduardo, por contar. Se me escucha bien, ¿no? Sí, perfectamente. Bueno, pues nada, buenos días a todos y a todas. El placer es mío. Para mí, me siento un afortunado que hayáis pensado en mí y supongo que Pei también diría lo mismo para este seminario que estáis organizando, que considero que la idea de los profesores de la asignatura y la invitación de José Antonio pues es acertada. Es un tema que yo creo que es sumamente interesante y relevante. Yo creo que el estudiantado de psicología, de la psicología española, creo que tiene que estar al tanto de estas cuestiones, ¿no? Y también por ver cosas un poco diferentes, por otros profesionales de la psicología que están haciendo cosas diferentes. Yo creo que ver las cosas con otro prisma y lo que está haciendo pues, más gente en el campo de la psicología, de la salud mental en general, pues yo creo que es apasionante, es interesante, es bueno también pues, tener ese aire fresco de primavera y entiendo que obviamente, pues claro, en vuestro grado no hay tiempo para verlo todo, así que me congratulo de que vuestros profesores hayan sido tan inteligentes de poner aquí este seminario y de haber contado, en mi caso, con mi persona, que estoy eternamente agradecido, ¿no? Como tengo solo aproximadamente 25 minutos, me gustaría ir un poco al grano de la cuestión. Básicamente, a mí me gustaría que me acompañarais en este viaje. Yo creo que como la vida, la psicología es un viaje, pero no todos los viajes, creo que desde mi punto de vista, son igual de buenos, ¿no? Yo creo que es muy importante que cuando iniciamos un viaje, como el Cano, ¿no? Pues que tengamos claro a los puertos a los que queremos llegar, ¿no? Obviamente la psicología tiene una responsabilidad social, tiene un compromiso social, que básicamente se trata de mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Pues de la sociedad en general, presente y futura, ¿no? Entonces, claro, cuando estamos investigando y queremos mejorar la psicología y por lo tanto también queremos mejorar la sociedad, yo creo que es muy importante seleccionar los puertos, los faros a los cuales queremos llegar, ¿no? Obviamente hay muchos, Pei luego comentará uno, José Antonio en clase y vuestras profesoras os comentarán otros. A mí me gustaría hoy comentaros uno que bajo mi modesta opinión, es sumamente importante, que es nuevas formas de comprender la conducta humana, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría que me acompañarais en este corto viaje, pero que tiene un largo recorrido, por aquello de no ser cortoplacista y porque estamos buscando formas que permitan comprender de forma más profunda y de forma más radical la conducta humana y, por lo tanto, las personas, ¿no? Entonces, por mi defecto de psicólogo, os tengo que hacer un par de preguntas, ¿no? ¿Pensáis que, no sé si os gustará la música o no, pero bueno, entiendo que a Beethoven todo el mundo lo conoce, ¿os imagináis comprender una de las mejores sinfonías de la historia, según los expertos, solo entendiendo o escuchando los primeros acordes? ¿Los primeros acordes? ¿Os lo imagináis? Yo entiendo que vuestra respuesta sería no puedo llegar a ver la belleza de esta sinfonía solo escuchando los primeros dos acordes, ¿no? Bueno, ¿y creéis que se podría concluir algo sensato de la belleza de esta sinfonía o de la magnitud de esta sinfonía, una de las mejores de la historia de la humanidad, solo escuchando esos primeros acordes, esos primeros segundos? Entiendo que me diríais también que no. Vale, pues eso, o parte de lo que acabo de decir, si lo traspasamos a la psicología, es lo que pasa. Estamos analizando en términos generales, a grosso modo, la conducta humana de las personas
desde un punto de vista de evaluaciones estáticas, es decir, evaluaciones en un momento puntual o a lo sumo en varios momentos. Estamos evaluando a las personas en la mayoría de las ocasiones con heteroinformes tipo entrevista o sobre todo con autoinformes, con los problemas que tiene de introspección, de una ciencia psicológica basada en la introspección, que obviamente no es todo no es negativo la introspección, el autoinforme, pero bueno, otras formas tal vez hay que indagar o buscar, ¿no? O por lo menos, dado que estoy haciendo una crítica constructiva a la psicología desde el punto de vista de que es una psicología basada mucho en autoinformes y si queréis en heteroinformes, una psicología basada en una evaluación puntual o a lo sumo evalúa a una persona hoy dentro de un año, dentro de 6 meses, o en consulta, en clínica, evalúa a los pacientes hoy y dentro de 6 meses, si trabajo en el sistema sanitario, pues evalúo hoy, posiblemente no evalúo hasta dentro de 2 años y un largo etcétera, ¿no? Entonces, claro, si eso es verdad lo que estoy diciendo yo aquí, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué estamos haciendo los psicólogos y las psicólogas en este aspecto? Pues obviamente algo tenemos que hacer. Entonces, claro, veo que últimamente la ciencia se critica, pero aquí, más que criticar, también ponemos soluciones. Al menos una, que os podrá gustar más o menos, pero al menos una. Obviamente, toda solución que se propone es positiva y negativa, es decir, es positivamente negativa o negativamente positiva. Es un juego de palabras, pero lo que quiero transmitir es que ni los autoinformes son la panacea, ni lo que voy a comentar hoy es la panacea. Al final, todo, digamos que son métodos complementarios. No voy a decir que tiene que caer en el ostracismo, obviamente, las entrevistas, que son el método por antonomasia en psicología, salud mental, psiquiatría, etcétera, ni tampoco que los autoinformes. Pero, bueno, hay otros métodos complementarios, hay pruebas objetivas, hay neurocognición y un largo etcétera, ¿no? Entonces, claro, seguimos, bueno, en términos generales, pues, una visión basada en el grupo, en la idea nomotética, una visión basada en la que, digamos, la persona no es relevante, y aquí os puedo hacer una pregunta. Ya sé que en general todos sabemos que los psicólogos trabajamos con personas, pero responderme una pregunta: ¿en cuántos libros de psicología habéis visto una persona dibujada? Si damos por sentado que la psicología estudia la ciencia del comportamiento y las personas, ¿cuántas personas habéis visto dibujadas en vuestros manuales de psicología de la carrera o si queréis? Bueno, pues eso es un poco la idea, ¿no? Básicamente lo que estamos buscando es una ciencia psicológica que considere otras formas de entender la realidad, otros prismas, ¿eh? Y bueno, dentro de ese contexto, lo que a mí me gustaría plantearos hoy aquí es que básicamente lo que estoy diciendo de forma subyacente es que si queremos comprender a la persona, todavía la psicología no entiende los motivos o las razones por las cuales, por ejemplo, una persona acaba teniendo un episodio psicótico breve, acaba alucinando, todavía nos hace falta completar esa figura. Entonces tenemos que buscar métodos, como por ejemplo lo que vamos a abordar hoy aquí, que permiten ir añadiendo piezas a ese puzzle complejo, ¿eh? Entonces, con frecuencia suelo poner esta imagen para hacer pensar un poco respecto a lo que estamos haciendo en psicología, ¿no? Porque es un poco nuestro objeto de estudio y nuestra ciencia y lo que estamos, o vosotros en los que os estáis formando para ser futuros profesionales, ¿no? Entonces, mi idea es si cuando analizamos la conducta humana estamos mirando donde hay que mirar. Si yo dije que estamos evaluando a través de autoinformes en un momento puntual, normalmente evaluamos el grupo, normalmente desde un modelo a veces biomédico, bio, etcétera. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿estamos evaluando, estamos analizando bien el comportamiento humano, sí o no? Es decir, ¿estamos viendo en este dibujo que tenéis aquí más bien la sombra o la figura? Si os dais cuenta, realmente parece que las cebras son lo que está en negro, pero en realidad no. En realidad, las cebras, digamos que está ahí. Entonces, a mí lo que me interesa, o lo que me gustaría que pensáramos y repensáramos, es la importancia de evaluar realmente lo que queremos evaluar, que no son sombras, sino realmente nuestro objeto de análisis, que es la persona y el comportamiento humano. Por poner otro ejemplo, es como aquel que perdió las llaves y solo buscaba las llaves donde había luz. Hay que intentar buscar otras formas. Obviamente estamos ante un problema complejo. La conducta humana es algo complejo. Era Aristóteles o Platón que decía que nada estrictamente recto puede hacerse del retorcido leño del que están hechos los seres humanos. No estoy diciendo que seamos retorcidos, sino que somos complejos. Y capturar, aprehender con H y aprender y comprender la naturaleza del comportamiento humano es complejo, es difícil. Y la psicología está ahí acotada por dos bandas, por dos tiranías, que por un lado es la tiranía, o si queréis, la banda biológica, y por arriba estaría la banda sociocultural. Y los psicólogos somos buenos, o deberíamos ser buenos en la banda psicológica,
el Psique, que sabéis que significa mariposa, por lo que tiene de evanescente la conducta humana, ¿no? Entonces, es comprender muy bien lo que somos buenos, mirando de reojo, obviamente, todo lo que tiene que ver con lo bio, a nivel de funcionamiento cerebral, etcétera, y a nivel, obviamente, de las variables socioculturales. Y ahí es donde, en esa banda donde somos buenos los psicólogos y no deberíamos perder el norte, ¿no? Obviamente, el modelo que estamos aquí planteando, que yo os traigo, es que la conducta humana es multicausal, es decir, está multideterminada. Esto, dicho así, es una obviedad, pero luego vemos por ahí documentos que dicen la psicosis es debido a una alteración genética, o la psicosis es debido, la causa es una alteración del córtex prefrontal dorsolateral. Si estamos diciendo que la conducta es multideterminada, entiendo que habrá que buscar múltiples razones o múltiples causas. Por lo tanto, no se puede reducir la complejidad de la naturaleza humana a una única variable. Creo que era Einstein que decía que hay que reducir la complejidad, pero sin caer al absurdo. Todo lo posible, pero sin llegar a que sea absurdo, ¿no? Obviamente es multidimensional, hay diferentes caras, es poliédrico, es dinámico, la conducta humana cambia en el tiempo. Los que acabáis de entrar por la puerta, si estáis escuchando esto y estáis atentos, lo suyo es que cuando pase este seminario no seáis los mismos que cuando entrasteis, por lo menos si alguno se os activa algo en la cabeza o en el corazón de lo que estamos diciendo, lo que vamos a decir P y yo hoy, ¿no? Por lo tanto, va cambiando momento a momento. No es estática, es dinámica, es en desarrollo. Obviamente también es dimensional, en el sentido de que es un polo de gravedad que oscila normalmente desde el bienestar en términos generales hasta el trastorno, por llevarlo a la psicología clínica. Es contextual. La conducta humana ocurre en un contexto, ¿no? No es lo mismo vivir en España que vivir en Argelia. Obviamente es algo tan obvio que esto es como el pez cuando le falta agua, que solo se da cuenta que vive del agua cuando le falta. Pues lo mismo, los fenómenos socioculturales son tan, digamos, de sentido común de cajón que no solemos pensar mucho en ellos, ¿no? Obviamente, la psicología no solo se debe reducir al cerebro, aunque es un aspecto muy importante. Creo que es más importante rescatar la P de persona, menos igual gen por ambiente y más igual gen por persona por ambiente, y lo que tenemos que hacer los profesionales es comprender las razones, ¿no? Y aquí, pues, os traigo una frase. Ayer fuimos a hablar al Congreso de los Diputados, varios profesionales, para convencer a los políticos de la importancia de hacer un plan, por ejemplo, de conducta suicida, ¿no? Y hablábamos un poco de que, pues, que las razones por las cuales alguien se puede llegar a suicidar son múltiples, ¿no? Este sería un poco el dibujo de lo que yo acabo de decir ahora, diferentes niveles de análisis, todos interactuados, donde todo está relacionado con todo, pero no del todo, donde la persona siempre está en un espacio y en un tiempo. Y si eso es verdad, si lo que acabo de decir es verdad o si me dais la razón en parte, ¿qué estamos haciendo para capturar esa naturaleza contextual, dinámica, dimensional, etc, etc, etc? Bueno, pues hasta ahora poco estábamos haciendo. Bueno, pues lo que os proponemos aquí es lo que se denomina, grosso modo, evaluación ambulatoria, que es un conjunto de procedimientos que lo que tratan es de evaluar a las personas en su contexto diario, en su día a día. Tiene otros nombres, como por ejemplo muestreo de experiencias, también se le suele llamar evaluaciones ecológicas momentáneas, dependiendo de matices que, como es una charla introductoria, no voy a entrar en los diferentes vericuetos o entresijos de la delimitación conceptual, pero quiero que os quede claro que hay un paraguas que se llama evaluación evaluatoria. Esto es una idea que ya venía rodándome por la cabeza desde el 2014-2015, que hizo una estancia en la Universidad de Wisconsin, que es esta que tenéis aquí, que aquí es de donde es Robinson, que es un señor que trabaja con el Dalai Lama en cosas de neuroimagen, etcétera. También Insel, que es uno de los padres del DSM-4, etcétera, y que ahora está en contra del DSM, propone el término de fenotipado digital, que es como a través de los smartphones, pero no necesariamente smartphone, pueden ser también tablets y otro tipo de instrumentación, pues podemos recoger diferentes indicadores subjetivos y objetivos del comportamiento humano. Por ejemplo, puedo recoger aspectos que tienen que ver con el lenguaje o con la interacción o con el movimiento. Por ejemplo, el GPS, cómo me voy moviendo, etcétera, ¿no? O aspectos que tienen que ver más con el fenotipo digital, como podría ser la conducta, lo que pienso, cómo actúo, cómo siento, mi estado de ánimo, aspectos que tienen que ver con el cognito, con la cognición. Recordar, como dice la Academia de la Psicología Española, el cogito, el ago y el sentio.
Esto es muy importante, en latín dicho, ¿eh? Y obviamente esto ¿qué permite? Pues permite una evaluación mucho más precisa, mucho más real, mucho más ecológica, mucho más dinámica, mucho más contextual del comportamiento humano, mucho más rica, mucho más precisa, mucho más adaptada a la persona. Fijaros que estoy diciendo muchas cosas, un cambio muy grande de paradigma, ¿eh? No voy a hablar en términos de revolución, pero obviamente esto yo lo he vivido, y seguro que vuestros profesores también, cómo se evaluaba a través pues, de estos test, y seguro que incluso algunos vosotros, ¿no? O cómo se fundamenta también en los test de lápiz y papel, o cómo se fundamentan en la evaluación a través de, bueno, pues de tecnologías de la información, que ya no son tan nuevas, ¿no? Pero bueno, de las TIC, ¿no? Entonces, básicamente lo que trata la evaluación ambulatoria es de, dentro del comportamiento de una persona, evaluar su día a día. Lo que permite es evaluar el comportamiento de las personas en su sentido holístico, estoy hablando de conducta en su sentido amplio, en un momento puntual, varias veces al día, varias veces a la semana o varias veces al mes. Entonces, eso se le conoce como diseños microlongitudinales o diseños intensivos, en comparación con un modelo más macronivel, que es que evalúa a la persona en el tiempo 1 y luego pasa un año y la vuelvo a evaluar, que sería un poco más lo que solemos hacer en el día a día de forma general, ¿no? Entonces, claro, fijaros que lo que se trata es de hacer un zoom sobre la persona para evaluar lo que le pasa desde que se levanta por la mañana hasta que se acuesta, varias veces al día, varios días de la semana o si queréis del mes, dependiendo, porque esto se puede personalizar muchísimo para cada persona. Y entonces básicamente lo que permite es a lo largo del día ir monitorizando su estado anímico, por ejemplo, su estado de ánimo depresivo, o lo que permite ir monitorizando es su riesgo de conducta suicida, o lo que permite monitorizar es si ha sufrido o no acoso, y un largo etcétera. Podéis aplicar esto a cualquier fenómeno psicológico que tengáis en mente. Nosotros lo estamos aplicando a personas con episodio psicótico y a adolescentes con riesgo de conducta suicida. Básicamente, por llevarlo a un campo, porque eso se puede aplicar en el ámbito organizacional, en el ámbito deportivo y un largo etcétera, lo que hay es un problema de salud mental como un síndrome, pero realmente yo no evalúo el síndrome, ese conjunto de síntomas, hago una deconstrucción, lo separo en partes y evalúo, pues por ejemplo, episodio de trastorno depresivo, pues evalúo la anedonia, evalúo el insomnio, evalúo la agitación motora, evalúo el ánimo depresivo, evalúo también no solo el síntoma o el signo, sino que también evalúo y cómo interactúa eso en el día a día. ¿Ahora estás triste? ¿En este momento estás triste? ¿Sí o no? O puntúame de 1 a 7. ¿Y estás solo acompañado? ¿Sí o no? ¿Estás solo? ¿Y te gusta estar solo? ¿Sí o no? Entonces, ¿entendéis? Puedo ir evaluando o has consumido sustancias o lo que fuera, Imaginaros aquí. Entonces, claro, permite un análisis muy realista y muy preciso de la conducta humana, ¿no? Por lo tanto, la evaluación ambulatoria es un conjunto de procedimientos que permiten la observación del comportamiento humano, permite... hay algunos autores, por ejemplo, nosotros definimos un test como una muestra de comportamiento, ¿no? Es sacar muestras. Si yo os evalúo hoy a todos, tendría una muestra de vuestro comportamiento. Lo que estoy haciendo con este tipo de procedimiento es sacar múltiples muestras de vuestro comportamiento a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo del año, me da igual, ¿no? En el contexto natural, que es donde ocurre la conducta, en el contexto real de las personas, in situ, o in media res, en la mitad en el medio de donde ocurren las cosas, en tiempo real o casi en tiempo real, por eso le llaman momentáneo, porque básicamente las preguntas dicen, ¿en este momento te sientes...? Entonces, casi es en el tiempo real. Eso a través de los smartphones o, bueno, si queréis, PDAs o cualquier dispositivo y varias veces en el tiempo. Para que sea evaluación ambulatoria hay que evaluar en el contexto real varias veces en el tiempo y a través de un dispositivo móvil, ¿no? Por lo tanto, es una evaluación individualizada, no nomotética. La conducta humana es inherentemente ideográfica. Eso tiene que ver con lo que se denomina ahora psicología de precisión en el sentido de personalizada. Dinámica, porque recoge las dinámicas, la dinámica de la persona y las dinámicas de cambio. Por ejemplo, permite predecir si una persona va a transitar o no a un cuadro psicótico, por ejemplo, ¿no? Permite recoger las variaciones del comportamiento intradía e interdías. Y no solo dentro del estado anímico, sino con otros estados. Entonces me permite analizar cómo cambia la persona dentro del día, en cognición, en afecto, la variable que seáis, y cómo cambia la persona a lo largo del tiempo.
Esto, como podéis ver, es un avance sustancial y, sobre todo, como hemos dicho, que la conducta humana ocurre en un contexto. El otro día Marino Pérez decía que el código postal predice más de la salud mental que la genética. Dejo ahí esa frase para que penséis sobre ello, pero básicamente lo que viene a decir es que el contexto es sumamente importante, las variables contextuales, obviamente de la mano de la psique y obviamente también de la mano de la genética, ¿no? Básicamente, bueno, partiendo del hecho de que la conducta es funcional, es adaptativa, es propositiva, y también lo que trata un poco de buscar es esos posibles mecanismos psicológicos, no mecanismos biológicos ni sociales. Trata de buscar, pues eso, cambios o explicaciones psicológicas de la conducta humana, ¿no? Y no ir a reduccionismos absurdos. Por lo tanto, esto mejora, en comparación con otros procedimientos, la validez ecológica, porque permite evaluar a la persona dónde ocurre la conducta, evita posibles sesgos, como por ejemplo el de retrospección. Si yo os pregunto ahora, ¿has intentado o has pensado en la muerte en el último año de tu vida? Claro, eso, digamos, tiene algunas limitaciones. Sé que es un método que se utiliza mucho y que utilizamos porque no hay otros mejores, pero básicamente eso tiene posibles sesgos de retrospección, de introspección de la persona o del adolescente si le estoy evaluando. Obviamente, claro, que la persona conteste a través de un móvil, pues eso involucra, es una estrategia mucho más colaborativa y mejora datos que tienen que ver con la fiabilidad, con la precisión de la medida, porque son diseños microlongitudinales o diseños intensivos. Y obviamente, fijaros que no solo recojo autoinforme, recojo datos objetivos, subjetivos, datos que la persona me va diciendo que son activos o datos que la persona ni es consciente de ellos, que son pasivos. Por ejemplo, yo no sé cómo estuvo hoy mi tasa cardíaca. Pues ahora estoy un poco activado porque estoy hablando, pero vengo de dar un speech en otro lado. Entonces, también me permite indicadores pasivos que yo no soy consciente de ellos, ¿no? Básicamente, el procedimiento estándar sería el siguiente. Se coge a una persona o a un grupo de personas, se diseñan qué preguntas le voy a hacer. Yo os voy a poner aquí algunas. Podéis pensar en preguntas para acoso escolar, para ciberacoso, para conducta suicida, para experiencias psicóticas, para lo que queráis. Incluso no solo pensar en autoinforme, sino heteroinforme, para evaluar personas o alumnos o estudiantes con trastorno del espectro autista y un largo etcétera, ¿no? Básicamente el procedimiento estándar, que no quiere decir que sea el único, porque tenemos estudios también en un mes, etcétera, pero básicamente lo que se trata es de evaluar a la persona entre 8 10 veces al día, con bloques de preguntas de 1 minuto y varios días a la semana. El procedimiento estándar son 7 días, pero repito que entre evaluación, cada evaluación, por ejemplo, eso se activa a las 9, aleatoriamente en una ventana temporal de 90 minutos. Entonces, aleatoriamente se le dice al programa, bueno, pues preséntame a la persona este bloque de preguntas 8 veces al día, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, de forma aleatoria, con bloques temporales de 90 minutos. Y que la persona solo pueda responder una vez que se le activa la alarma en el móvil, por una notificación a través de una app, 15 minutos. Y si no responde, pues hasta la siguiente. Normalmente las preguntas tienen que estar bien diseñadas y se formulan empezando con ahora mismo, o en este momento, o desde el último bip, o en las situaciones. Básicamente, bueno, pues hay una serie de características psicométricas que yo no voy a hablar aquí, pero bueno, que os quedéis con esta idea. Entonces, básicamente lo que permite es esto: día 1, día 2, día 3, día 4, van surgiendo bips, esto lo voy a explicar con más calma ahora a continuación, y tenemos, por llamarlo mental stage, que claro, en español es suena un poco raro, pero es, bueno, pues conductas, ¿no? Conductas, por ejemplo, hago preguntas sobre el estado de afecto positivo, afecto negativo, salud mental en general, sensación de malestar o distrés. Entonces son bloques de preguntitas que, claro, va cambiando. No es lo mismo por la mañana que al mediodía, que de noche, que en un contexto que en otro. Entonces voy mapeando, voy monitorizando momento a momento lo que va diciendo la persona. Preguntas. ¿Cómo funciona esto? De la siguiente forma. Luego os voy a explicar una página web que tenemos. El profesional de la psicología, una vez que certifica que es profesional de la psicología, o un estudiante de doctorado, etc., 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 bueno, pues entra a través de la plataforma. Nosotros lo validamos y entra a una plataforma que puede diseñar cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de test. Y diseñarla, pues que se va a evaluar por la mañana, por la tarde, 5 veces al día, 8. Para este sujeto estas preguntas, para el otro estas preguntas. Es decir, es ad hoc, es decir, en el sentido de que se puede, digamos, diseñar todo. Y aquí os pongo 3 ejemplos reales.
En este momento me siento triste y esto se te activa en el móvil, aparece una notificación a través de una app que se llama Bambú, por evaluación ambulatoria. Si a alguien se le ocurre un nombre más guapo, por favor que nos lo diga. Y entonces se le activa a la persona, por lo tanto, primero el profesional de la psicología introduce los datos y el diseño en la plataforma. Y la persona, el paciente, el clínico, la persona de objeto de análisis, pues tiene una app. Y con la app entra. Y yo desde mi plataforma como profesional de psicología le doy un código para que entre. Puede entrar todo el mundo, un código PIN para que solo entre esa persona en concreto, y le van surgiendo estas preguntas. Pues, por ejemplo, se te activa ahora mismo y te dice, ¿ahora mismo te sientes triste? Y contestar de 1 a 7. ¿Y en este momento crees que algo malo va a ocurrir? Y contestas. Esta es una pregunta muy interesante, ¿eh? No voy a explicar aquí el por qué, porque daría para otro curso, pero... o imaginaros un ejemplo real. Un ejemplo real y que yo, si estuviera en clase, ahora os preguntaría, ¿no? ¿Y qué relevancia tiene esto, no? Porque escribe lo que te han dicho las voces desde el último bip. Pues alguien me ha dicho que me la tiene jurada y que le haga daño a no sé quién. Entonces tú lo escribes. Esto es muy importante. Solo voy a dejar aquí lo mencionado porque las dos primeras preguntas es una información cuantitativa. Hay que puntuar de 1 a 7, donde 7 es que estás muy triste y 1, 0, no. Y lo mismo para las preguntas que están en el medio. Pero esta tercera pregunta va más allá de lo cuanti. Es información cualitativa, que es muy importante para la terapia, para la intervención y para comprender lo que le dicen las voces, cómo se lo dicen las voces, con qué intensidad, etcétera. Por lo tanto, hay vida más allá de lo cuanti y aquí se recoge información cualitativa. Bueno, otro ejemplo podría ser también información objetiva, como por ejemplo esta que es la social cognition, que es la cognición social dentro de un apartadito que se llama reconocimiento emocional. Este es un test, un clásico, se llama ER40, que es para reconocimiento de las emociones, que en algunos modelos teóricos es un endofenotipo, puede ser, bueno, pues nada, que básicamente permite analizar la cognición social y eso también se puede hacer a través del móvil, ¿no? Esta es la página web que hemos diseñado a través de un proyecto que nos dio la Fundación BBVA de 100.000 euros, que nos llevó 3 años. Ahora mismo no entrar porque la queremos migrar a otra plataforma, porque va muy lenta y cuando nos ponemos a cargar los ítems tarda mucho. Entonces, hay gente que se inquieta, yo uno de ellos. Entonces, estamos migrándola, pero que básicamente con ese título es una página web que tú entras y aquí arriba en la parte superior te registras. Te validamos y entrarías en una plataforma que es todo un mundo que permite hacer cualquier tipo de pregunta. Pensar la que queráis. Esto está hecho para que también se pueda hacer en otros idiomas. Está hecho para personas con diversidad funcional. Entonces, básicamente, tú tienes pensado tu diseño, tus 10 preguntas. En este momento creo que algo malo va a ocurrir. En este momento ahora me siento triste. En este momento me siento alegre. En este momento tengo mucho de cansancio mental. En este momento, lo que fuera, ¿no? Y tú vas diciendo cuándo hay que aparecer, cómo hay que aparecer, etc, 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 ¿no? Entonces, lo vas metiendo en la aplicación, el diseño de tu estudio, vas poniendo las preguntas, si quieres que sea de respuesta múltiple, no sé qué, no sé cuánto, etcétera. Y luego, yo aquí puse un ejemplo que es que la app que tiene el paciente o la persona se activa de forma aleatoria. Y eso es activado por momento temporal. Pero también hay otra forma que se active la app o que se llama evento contingente. Eso en términos mundanos, ¿qué es? Es que imaginaros que a mí me pasa algo, pero no se activó la app. Pues que yo entre y los diga, lo escriba. Entonces puede ser porque aleatoriamente se va activando o porque yo ahora mismo estoy teniendo una experiencia de algún tipo o unos pensamientos o lo que sea o quiero hacer algo o tengo la sensación de que me quiero hacer daño o lo que sea, entonces cojo y lo escribo. Toda esa información que va volcando la persona automáticamente le llega a un Excel al profesional de la psicología y va teniendo una monitorización momento a momento de la conducta y día a día de la conducta de la persona. Es una monitorización real en contexto real. Y ahora lo que estamos trabajando es que esa información que llega al Excel le permite sacar ya gráficos automatizados al clínico. Es decir, y yo le vaya al paciente o a la persona y le diga, mira, esto es lo que está ocurriendo, aquí no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro, te permite una evaluación mucho más precisa, pero no solo antes, sino durante y después del tratamiento, porque en la intervención psicológica voy monitorizando cómo va. Cómo va mejorando, cómo no, me va dando información muy rica que me permite perfilar mucho más la intervención, una intervención psicológica mucho más personalizada, ¿no? Sin más, podría hacer gráficas de este tipo de cómo va evolucionando el estado anímico, cosas en las que estamos nosotros ahora, que es cómo, por ejemplo, el riesgo de conducta suicida varía momento a momento en función de 2 personas,
para una el mayor riesgo suicida es igual por la mañana el lunes y para otra es el domingo de noche, ¿vale? Y luego, obviamente, yo no os quiero comentar aquí la panacea, hay un lado oscuro, está Darth Vader y con esto estoy acabando que ya estoy rondando los 30 minutos, pero Darth Vader también está presente ahí, además esta semana que fue el día de Star Wars, pero básicamente, claro, hay conducta, hay aspectos de seguridad, de confidencialidad, de privacidad, todo lo que tiene que ver con la conectividad a Internet, cuestiones éticas y de responsabilidad. Algún tipo de personas, conjunto de personas, igual no es el método idílico o perfecto para hacerlo. Y luego un conjunto más de dudas, de cuestiones, de fondo que están ahí de fondo, ¿no? Y bueno, entonces ahora para evitar eso hay unas unas guidelines que las tenéis ahí puestas y que las dejo, pero básicamente pues es perfilar un poco todo esto, ¿no? Hemos hecho un mini artículo en papel de psicólogo para que esté accesible para todos los profesionales de la psicología que estén interesados en ello. Y también tenemos un documento en Infocop y tenemos desarrollado en estos dos manuales aspectos que tienen que ver con la evaluación ambulatoria, ¿no? Y sin más, ahora estamos trabajando, queremos trabajar en algo que se llama intervención ambulatoria, que es intervenir, ya no solo evaluar, sino intervenir. Y sin más, con esto acabo, con este mensaje para todos vosotros y vosotras, que sin salud mental no hay salud, que la salud mental, a través de estas nuevas tecnologías, lo que permite es mejorar y reconocer ese derecho que tenemos las personas a cuidar y que se debe cuidar, proteger y promover, todo lo que tiene que ver con el bienestar emocional, que la salud mental es un aspecto muy importante y en la medida que lo comprendemos es mucho mejor para la sociedad presente y futuro. Tenéis que saber que este tipo de metodologías y en general ayudan a que la psicología lidere una posible revolución, un posible cambio, ¿no? Y tenemos que tomar cartas en el asunto y las tecnologías que hoy estamos trayendo aquí, con lo que comentará Pei, pues básicamente lo que tratamos es de buscar ese liderazgo, ¿no? Y sobre todo, y para ir acabando, que esta foto la suelo poner mucho y se la robé en el Twitter de Barack Obama, que es muy importante crear nuevos caminos, soñar nuevos horizontes, romper fronteras. Y algo que os acabo de comentar yo aquí trata de esto, ¿no? De abrir nuevos senderos, nuevos caminos, como por ejemplo esta, que es el Robert, el coche Robert en Marte. Así que sin más, muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Luego quedo, cuando acabe Pei, a vuestra disposición a las preguntas. Y aquí tenéis mi correo por si queréis preguntarme o tenéis cualquier duda o lo que fuera. Así que nada, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y espero que haya sido de interés esta mini conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Luego hacemos las preguntas. Yo no puedo evitar lo del el bambú, no me ha gustado a mí tampoco, ¿no? Pero Ecoeval, a lo mejor eso ya está cogido, pero bueno, que ahora a lo mejor a alguien se le ocurre algo interesante, pero sinceramente me parece que con esta y con la siguiente que ahora Pei nos va a contar, estamos ante cambios verdaderamente significativos para la profesión. Entonces, me parece fantástico que se los hayas podido contar de primera mano y te lo agradecemos muchísimo. Nada, el placer es mío. Muchas gracias. Pei, es tu turno. Perfecto. Pues nada, adelante. ¿Me oís bien? Espera, Pei, te presento. Profesora titular, Universidad Autónoma de Madrid, experta en e-learning y, a ver, ¿qué más? E-testing, e-health, es decir, una de las pioneras en trabajo a través de Internet, tanto en evaluación e intervención. Por tanto, muchísimas gracias por estar aquí, ¿vale? Gracias. Adelante. Vale, ¿me oís bien, no? Sí, vale. Pues nada, yo tengo la cabeza que está a punto de explotar de todo lo que ha dicho Eduardo, porque sin tener, no nos hemos coordinado ni nada. Creo que parte de la charla que tengo preparada se solapa con la introducción. Luego me desvío hacia otro aspecto, no tanto en lo que es Ecological Momentary Assessment o en la evaluación ambulatoria. Yo me voy hacia otro aspecto, pero compartimos mucho de lo que es la parte de la introducción, ¿no? A mí quería yo empezar con,
Ay, he empezado por el final. Perdón, no mires nada, ¿vale? Espera. Me gustaría empezar con un mensaje que siempre se lo pongo a mis alumnos de evaluación. Y es que en la psicología lo que nos piden es que predizcamos el futuro. O sea, básicamente no hace preguntas. Dice, ¿esta persona va a trabajar, va a rendir bien en el trabajo? ¿Va a trabajar bien en el grupo? O esta persona va a aguantar el estrés de la pandemia, va a poder llevar bien lo que es el confinamiento. Los padres preguntan, ¿mi hijo va a poder aprobar el bachillerato? No, lo que nos pide es predecir el futuro. Básicamente lo que, tomando el ejemplo que estaba poniendo Eduardo, es que básicamente nos dice, escucha 5 segundos de la sinfonía y dime si la sinfonía es buena, ¿vale? Básicamente ese es lo que nos pide hacer, predecir el futuro. Como hasta que se descubra un aparato que podamos ver el futuro, ¿qué es lo que contamos los psicólogos para responder estas preguntas? Que no son preguntas que podemos obviar, son preguntas relevantes para las personas que lo hacen. Unos padres que nos preguntan cómo va a estar su hijo, si va a tener problemas de salud mental futura, si qué podemos hacer, son preguntas que para ellos son relevantes, que no son preguntas insignificantes. Hasta entonces que se invente un aparato que nos permita ver el futuro, ¿qué es lo que disponemos los psicólogos para poder responder a estas preguntas? Pues modelos de relación de variables. Lo que tenemos, por un lado, son los modelos de variables estructurales, donde podemos establecer, basado en evidencia, la relación entre variables predictoras y criterios, pero lo importante es entender, siempre tener en la cabeza que nosotros siempre estamos trabajando, la psicología es cualitativa, sus variables son cualitativas, el hecho de que lo cuantifiquemos no quiere decir que es un modelo de estimación, ¿vale? Por tanto, por un lado, tenemos los modelos de relación estructural entre variables y por otro lado, sin olvidar que estamos trabajando en tener en cuenta los modelos de medida. Porque estas variables latentes son lo que estimamos mediante indicadores observables y esa relación no es una cuestión trivial, es una cuestión clave para el éxito de la predicción. ¿Y qué es lo que, retomando también, supongo que es algo que habéis visto en la asignatura y en otras? Perdona, en la presentación no se ve. ¿Tú quieres compartirla? No estáis viendo la presentación. No, hemos pensado que la has querido quitar cuando has dicho, ahora sí, perfecto. Bueno, gracias. Pues qué pena, no he visto a mi muñequito de adivinar el futuro. No, ahora sí. Ahora, vale, para mí, así introduzco la asignatura a mis alumnos de evaluación, ¿vale? Y lo que quería decir también es que esta es nuestra herramienta, el conocimiento de relaciones estructurales entre variables latentes y los modelos de medida que nos permite establecer la relación entre las variables latentes y las variables observables. Pues, ¿cuáles son ¿cómo obtenemos esos indicadores que nos sirve, observable, que nos sirve como estimación de la información de esas variables latentes, ¿no? Yo creo que en la asignatura de evaluación lo habéis visto y seguro en otras asignaturas y parte lo ha repasado Eduardo en su presentación y por un lado tenemos lo que es la observación en contexto natural, en el contexto del día a día, ¿no? El diario. Ese es el más potente. Ese sin duda es el más potente. De forma natural, nosotros conocemos las personas observando, las personas de nuestro entorno, le conocemos bien porque observamos sus comportamientos en su día a día, ¿no? Sin ningún conocimiento científico, nosotros somos capaces de predecir el comportamiento de la persona que conocemos bien gracias a que hemos observado su comportamiento pasado. Como eso no es posible a nivel profesional,
no es posible hasta este momento, con la tecnología que nos ha contado Eduardo, cada día es más, nos llega más cerca, cada día está más cerca el que podemos obtener esa información sin tener, gracias a la tecnología, sin tener que estar allí con la persona observando su comportamiento en su contexto natural. Lo que hemos hecho normalmente en psicología es preguntar mediante entrevista o mediante instrumentos mucho más estandarizados, como pueden ser los autoinformes estandarizados, ¿vale? Pero está la otra parte en algunos aspectos en el que la pregunta, a preguntarle a la persona, no nos proporciona la información suficientemente precisa como para utilizar eso como indicador de esas variables latentes. El ejemplo más claro es la de inteligencia. No preguntamos a la persona, ¿tú cuánto de inteligente te consideras respecto a otras personas? Esa respuesta está tan sesgada, ¿no?, por la propia percepción y por lo que es otra variable psicológica que puede ser, pues que puede influir en esta respuesta, que en este caso se ha creado distintas tareas que son como mini situaciones en el que podemos observar el comportamiento de la persona en esas situaciones estandarizadas y poder extraer información, indicadores relevantes de estas variables, ¿no? En términos de Cattell, estos son lo que se llama las 3 fuentes de información que tenemos para poder estimar las variables latentes. Y son los datos L, los datos Q y los datos T. Seguro que lo conocéis, pero me encanta hablar de Cattell y entonces vuelvo a repetir, porque me gusta mucho identificar estas 3 fuentes de datos, ¿no? Y hablar de Cattell. Las tecnologías sin duda han supuesto cambios para los 3 tipos, incluso para los autoinformes. Hay una cosa que es muy relevante para identificar el falseamiento de la respuesta o no, ¿no? El hecho de los autoinformes, poder registrar tiempo de respuesta. Ahora podemos invalidar la respuesta de una persona si el tiempo de respuesta es tan corto que es que no lo ha leído, no le ha dado a tiempo a leer. O sea, la tecnología está aportando sin duda en los datos L y en los datos T, pero también en los datos Q, en los datos de autoinforme. Y el futuro está cerca, los chatbots está ahí, ¿vale? En un día llegará un momento en que las entrevistas ya no lo realiza una persona, las primeras entrevistas lo puede realizar un chatbot, ¿vale? Esto no está tan lejos, no está lejos. Yo pensé que no lo iba a ver, pero estoy leyendo ya artículos de revisión sobre el efecto de los chatbots en las entrevistas. Bueno, Eduardo trabaja más en el dato L, los datos Q es de sobra conocido. Yo por donde me voy a centrar es los datos T, son los datos T. Me gusta hablar de Cattell porque es el modelo que creo que a mí me encantaría que cuando me hiciera un homenaje, cuando me jubile, me hiciera un homenaje, pudiera decir esto, que lo dudo, que es lo que dijeron de Cattell, un modelo de psicólogo general, completo, en la era de la especialización. A mí es que yo llegado un momento cuando veo a la gente, se presenta, dice, yo soy psicólogo social, yo soy psicólogo clínico, y a mí me gustaría decir soy psicólogo, ¿no? Pero claro, es muy, muy osado decir uno que es psicólogo como si supiera de un poco de todo. No, probablemente vosotros que estáis estudiando sabéis más de psicología en términos generales que yo ya, porque mucho de lo que yo he visto en la carrera yo ya no me acuerdo. Estoy tan especializada en mi ámbito que he obviado se me ha olvidado y no estoy actualizada en otros ámbitos, ¿no?, de la psicología. Eso es algo que me gusta destacar de Cattell, tanto en el aspecto teórico, cuando Eduardo hablaba, tenemos que comprender a la persona en conjunto. Cattell lo intentó,
no se dedicó a la inteligencia, no se dedicó solo a la personalidad, probablemente le conocéis más por eso, se dedicó a la motivación también. O sea, para entender a la persona tenemos que entenderlo, para explicar el comportamiento, predecir su comportamiento, tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos. Y Cattell lo intentó, propuso modelos integrales de las diferencias individuales. A nivel metodológico, además de sus aportaciones más matemáticos, una de las destacables es esto. Dice, para poder evaluar bien, tenemos que tener información de las 3 vías. No vamos a, sin duda, el autoinforme es ahora mismo lleva tiempo, ¿no? Es como, y la entrevista y los autoinformes es como los únicos métodos de evaluación que tenemos. Y no es así. Tenemos otras herramientas para evaluar y, según Cattell, es que son necesarios, son complementarios. Todos son necesarios para entender mejor. Para poder obtener información suficiente para poder predecir el comportamiento futuro, ¿no? No voy a entrar a explicar lo de que son dato L y dato Q, me voy a centrar en dato T. Los datos T son muy comunes cuando estamos hablando de inteligencia, capacidades. Sin embargo, lo que Cattell propone es dato T, pruebas objetivas para evaluar variables de personalidad. O sea, dice, además de los autoinformes, hay que utilizar otras herramientas objetivas que nos permite observar el comportamiento de la persona en situaciones estandarizadas de laboratorio. Un ejemplo, o sea, en el año 67, Cattell y Warburton publicaron un libro que nos costó un compendio de 400 pruebas objetivas de personalidad, que nos costó encontrarlo, y una vez que lo encontramos, no lo pudimos comprar, solo conseguimos fotocopiarlo, y yo tengo esta fotocopia conmigo como si fuera un tesoro. Para mí es el mayor tesoro que puedo tener en mi despacho. El compendio de 400 pruebas objetivas de personalidad de Cattell. Un ejemplo de uno muy fácil, se ve, ahora está digitalizado, pero un ejemplo de cómo podemos estimar en una situación estandarizada el comportamiento de la persona, cómo nos permite estimar su tendencia de riesgo al riesgo, pues es esta prueba muy sencilla de poner a alguien a inflar un globo, pero sin que explote. ¿Y la medida cuál es? Lo grande que tú eres capaz de inflar el globo. ¿Hasta dónde eres capaz, quieres inflar el globo para evitar que explote, ¿no? Alcanzar la máxima dimensión sin que explote. ¿Cuál es este problema de las pruebas objetivas que se dejó de usar? Para eso primero tengo que tener a cada persona, tengo que medir a cada persona de forma individual. El coste de evaluación es muy alto. Y luego el problema de que cada globo que compres es de diferente calidad. Puede explotar antes o después. ¿Entendéis? La dificultad de que se encontró Cattell a la hora de aplicar sus propias propuestas de pruebas objetivas. ¿Qué ha supuesto el hecho en la era digital? El que dispongamos de herramientas tecnológicas para las pruebas objetivas. En primer lugar, al digitalizar estas pruebas, lo que estamos permitiendo es poder hacer una aplicación fuera de laboratorio y de forma mucho más masiva. Estamos abaratando el coste, casi igualando, no igual, pero podemos llegar a un nivel aceptable que permita que las personas lo asuman más allá de lo que son los autoinformes. Y dos aspectos, más allá del coste, dos aspectos importantes, es que con la tecnología y las pruebas objetivas podemos tener un mayor control experimental de las condiciones. Yo puedo prefijar de forma igual para todo cuando el globo digital se va a explotar. Puedo tener mayor control de las condiciones experimentales
y tener un registro exhaustivo de los datos. No solo el cuántos clics le da para que infle el globo, sino la latencia que hay entre sus respuestas, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño ejemplo de qué es, entendemos, una prueba objetiva de personalidad, ¿vale? Mirad en la pantalla, espero que lo podáis ver bien, la pantalla. La tarea consiste que identifique entre esta parte del cuadrante con los árboles todas aquellas que son idénticas al modelo. Tenéis 20 segundos para hacerlo, ¿vale? Seguramente todos habéis identificado los 14 arbolitos que hay, idénticos al tal, y antes del tiempo que os ha dado, ¿vale? La clave aquí no es que hayáis podido hacerlo. La clave de aquí es cuál es el rastro que habéis llegado, cuál es el camino que habéis hecho para marcar todos los arbolitos. Es una tarea sencilla, no es de habilidad. Es el estilo con el que haces la tarea. ¿Cómo haces el recorrido de la tarea? Esa es la clave. Ese es el indicador no de vuestra habilidad, sino vuestra tendencia, vuestro estilo de comportamiento. Lo que Kate propone es lo siguiente. La conducta es función de variables personales y variables de la situación. Dentro de las variables de la persona disposicionales tenemos la motivación, la habilidad y variables de personalidad. Lo que tenemos aquí para que una prueba objetiva me dé indicadores que refleje variables de personalidad, tengo que garantizar en primer lugar que tiene ganas de hacerlo. La motivación tiene que estar garantizada y la habilidad tiene que estar controlada. O sea, la tarea no puede ser difícil. No puede ser que la tarea te obligue a hacer con éxito de una determinada manera. Tiene que permitirte que te comportes de forma con tu tendencia natural y llegar a tener éxito en la tarea. Por tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es que de forma natural hagas de una manera, hagas de otra, teniendo en cuenta siempre la variable de situación. Si tengo la disposición de los árboles, tiene efecto sobre el comportamiento de la gente, ¿vale? Por tanto, para diseñar pruebas objetivas, tenemos que garantizar primero que no condicione la situación tu respuesta. Si pongo un radar, todo el mundo va a frenar. Lo que yo quiero ver es que qué hace cuando no está el radar. No hay que darle feedback, tiene que ser una tarea sencilla, pero hay dos aspectos fundamentales que tiene que ser en la parte motivacional, y es que la persona quiere interactuar con la tarea y que el objetivo de la evaluación esté enmascarada, no sepa qué estoy evaluando. Para garantizar la motivación entra el aspecto de los juegos que utilizamos, ¿vale? Lo que hacemos es utilizar juegos para evaluar, para implementar las pruebas objetivas de personalidad. Es lo que los juegos serios son lo que llama se utiliza juego para hacer algo serio. Puede ser enseñar matemática o enseñar inglés en el ámbito educativo o en nuestro caso evaluar variables de personalidad. Es lo que se llama, se conoce como broccoli in chocolate. Te estoy dando, te pinto de chocolate y te estoy dando brócoli, ¿vale? Voy a usar dos ejemplos rapidito para que ilustrar esto lo que es utilizar los juegos. Uno es el Lumosity y otro es el Gomis. Voy a empezar con Lumosity, que es más cognitivo. No sé si lo conocéis. Lumosity es una plataforma de entrenamiento cognitivo. Es el brain training, un sistema de brain training. Pero lo que me gusta de este sistema es que sus juegos, yo cuando vi los juegos podía reconocer en cada uno
cuál es el paradigma experimental que estaba detrás, ¿vale? Está fundamentado en paradigmas experimentales muy conocidos. Pongamos el ejemplo del efecto Stroop. ¿Cómo puede convertir un juego un efecto Stroop? Pues ellos lo que han hecho lo podéis probar. No quiero dedicar mucho tiempo a explicar estos juegos, pero podéis probar este juego que es gratuito, que podéis utilizar de forma gratuita, y han resuelto el efecto Stroop. Por un lado, decir lo que significa el texto y tú tienes que determinar si ese significa corresponde al color de texto de la otra palabra. La tarea de Franco, que es poner el pájaro del medio en el mismo sentido de los pájaros de alrededor o no, o en este caso la tarea de Simon, que es apuntando las hojas hacia un lado y moviendo hacia otro, hacer ese efecto de interferencia. Estos son 3 ejemplos de la tarea de conflicto. Mira cómo ha resuelto la tarea de seguimiento. Esta es una tarea experimental que seguro que conocéis, y es que tienes que seguir unos elementos que va moviendo en pantalla y luego identificarlos, dónde están estos elementos. ¿Cómo lo han convertido en un juego? Pues haciendo como un estanque, que hay unos peces que van nadando y que tú tienes que ir alimentando a cada pez solo una vez. Y no puedes repetir. Tienes que hacer ese seguimiento del movimiento. La tarea famosa de NBAC que conocéis, que es recordar los elementos 2 hacia atrás, 3 hacia atrás o 4 hacia atrás, lo que han hecho es seguir una rana saltando de hoja y que tú tienes que ir siguiendo el rastro por un salto, 2 saltos, 3 saltos o 4 saltos, ¿vale? Así se transforma lo que es el paradigma experimental en un juego. Lo interesante de la tecnología es que más allá de los paradigmas experimentales nos permite innovar creando nuevos juegos, ¿no? Por ejemplo, esta tarea de memoria de trabajo, lo que consiste en presentarte unos palos en el que tiene que rebotar una pelota, y una vez que desaparecen los palos, te dice por dónde sale la pelota, y de forma imaginación, de representación mental de los palos, tiene que hacer recorrido para decir dónde acaba la bola, en qué agujero acaba la bola. Y es una tarea de memoria de trabajo. Orientación espacial dinámica. Tiene que hacer un laberinto en el que a lo largo del ensayo el laberinto rota. Y por tanto tú tienes que hacer el trabajo de rotación mental y continuar en la tarea. La tecnología no solo nos permite crear juegos, y que nos permite crear juegos a partir de paradigmas experimentales que ya conocidos, sino nos da pie a crear nuevos juegos, ¿vale? Me gustaría ilustraros una forma de cómo se construye este proceso. Vamos a poner el ejemplo de lo que es el fenómeno de la alerta. La tarea básica consiste en que hay una señal y tú tienes que decir en dónde aparece el estímulo, a la izquierda o a la derecha, dándole a la tecla de la izquierda o de la derecha. La cuestión aquí es que si te aviso que va a venir una señal, pero no te digo dónde va a salir el estímulo, solo te digo que va a salir el estímulo, o te doy una pista. Va a salir el estímulo y que va a salir en este lado. Esta es una tarea básica experimental en 2 condiciones, con clave, sin clave, y la respuesta es decir en qué posición ha salido el estímulo clave, ¿vale? ¿Cómo podemos convertir esta tarea en un juego? Un ejemplo es, por ejemplo, ponemos 3 focas en el que la tarea consiste en darle a la foca en el momento que sale el pescado antes de que lo coge un pájaro, ¿vale? Lo más rápido posible. Puedo avisar con una señal de que va a venir, va a caer un pescado, pero no te digo dónde, o te puedo decir dónde va a aparecer el pescado,
¿vale? Con clave. Con estos elementos estoy intentando crear un juego con sentido, con una narrativa de una tarea experimental. Pero al fin y al cabo, lo que estoy haciendo aquí es una tarea de rapidez de respuesta de alerta de un proceso atencional. Y lo que yo quiero es crear con este paradigma una prueba objetiva de personalidad. ¿Cómo puedo crear con esta tarea una prueba y obtener indicadores que me sirvan para evaluar la personalidad? Y aquí está la clave. ¿Qué puedo manipular de la situación, en esta situación estandarizada, que me permite tener información de personalidad? ¿Vale? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué pasa si yo aleatoriamente le doy la señal, pero no sale luego en el lugar que dice que va a salir el pescado? Puedo manipular la posición, la puedo aleatorizar, puedo crear situaciones de incertidumbre y quiero ver respuestas, cómo responden las personas ante esa situación donde he introducido un componente de incertidumbre. ¿Qué pasa si yo hago que la tarea, el que da la señal, sea otra persona? Puedo obtener información sobre cómo se comporta cuando la persona que le da la señal no le da la señal correcta. Entender que puedo manipular a partir de un paradigma experimental clásico, generar alternativas, situaciones alternativas en donde me permite obtener información que me da pista, indicadores observables de variables de personalidad. Esa es la clave de construcción de las pruebas objetivas. Un ejemplo de cómo hemos hecho esto es la tarea de Gomis, lo que es la aplicación de Gomis. Gomis es una herramienta que creamos en su momento para obtener información sobre variables, sobre las capacidades socioemocionales de los niños, en el que permite a los padres obtener información, indicadores de algunos de esas variables de forma objetiva, obtenida de forma objetiva, y que le permite entrenar, hacer que los padres sean los que entrenen a los niños en desarrollo de sus habilidades socioemocionales. Es un juego donde está integrado, entre otros juegos, algunos juegos que está en esta aplicación son los que nos permite obtener esa información sobre estas variables de habilidades socioemocionales. No es nada novedoso lo que es el paradigma experimental que hay detrás. Por ejemplo, esta prueba que es de autocontrol, básicamente consiste en que tiene que elegir la fruta cuando esté, recoger la fruta cuando esperar el tiempo de madurez para obtener la mayor recompensa. Básicamente una tarea de mora de refuerzo, ¿vale? En el que tiene que esperar, hacer que tenga que esperar. Ver si los niños pueden esperar a que madure al máximo para obtener el máximo de recompensa. Esta prueba de seta de impulsividad es elegir solo lo que es las setas sonrientes y no las que tiene cara triste. Es una tarea go, no go, que es similar, semejante a la prueba de Conners para los de déficit atención y de hiperactividad, pero en un entorno de juego, ¿vale? El objetivo de dar tener estos indicadores en estas pruebas objetivas para los padres es porque hemos visto que los padres, la observación de los padres, que son los que dan la respuesta a los cuestionarios que se le de informe a los clínicos, a veces están sesgados por su propia percepción de la situación. Contribuir a darle a los padres unas medidas objetivas que complemente a su propia observación, le permite ver mejor, evaluar mejor la impulsividad, el autocontrol, la tolerancia de la frustración de sus hijos, y saber también nosotros, además, no solo queremos quedar ahí, sino darle herramientas a los padres para que puedan ser ellos los que entrenen a sus hijos en estas habilidades.
Pues con esto me gustaría terminar pues recordando este primer mensaje que puse al principio, de lo importante es que recordar, cuando hacemos evaluación, recordar cómo trabajamos, en qué es la psicología y cómo trabajamos en la psicología por las características de las variables que usamos. Son variables latentes, por tanto, tenemos que tener en cuenta que los indicadores observables que utilizamos es absolutamente relevante para hacer una buena evaluación. No es una cuestión trivial cuando seleccionamos los instrumentos o procedimientos de evaluación que utilizamos. Recordar siempre el mensaje de Carter de lo mejor es triangular. Triangular en todos los sentidos. Tener información de todas las vías posibles, ¿vale? Y de cada variable al menos tener 3 indicadores observables para estimar con minimizar los errores de estimación de nuestra variable latente. La tecnología está siendo una herramienta que nos permite recuperar aquello que hemos abandonado por su dificultad. Tanto los datos L como los datos T. Nos hemos hecho cómodos con los autoinformes. Es cómodo, pero la tecnología nos está devolviendo, nos está dando la oportunidad de recuperar los datos L y los datos T. Hay mucho que innovar, hay mucho por hacer y la tecnología sigue avanzando. Vosotros que sois jóvenes, pues aquí está. No os olvidéis que la tecnología nos permite, nos facilita y hay que innovar. Si no lo hacemos nosotros, lo hará otro. Lo harán otros. Los datos de Big Data, en los proyectos de Big Data, pocas veces meten a un psicólogo. Y son datos L, son de comportamiento. Para entenderlo, somos nosotros los que tenemos que interpretar esos resultados, ¿vale? No le tengáis miedo a los datos, no le tengáis miedo a la tecnología. Y, por supuesto, a la hora de... a mí me encanta que mis alumnos se acuerden siempre cómo trabajamos en psicología. Variable latente y no es trivial el hecho de qué modelo de medida estamos utilizando, ¿vale? Pues eso es todo y muchas gracias por permitirme que os cuente esto, ¿vale? Y que espero que sea de vuestro interés, que haya sido de vuestro interés. Muchísimas gracias, Pei. La verdad es que yo lo estaba pensando. Tengo a veces pensamientos intrusivos y tal, ¿no? No es ningún trastorno, pero me siento muy orgulloso como profesores de haber invitado a estos 2 compañeros porque verdaderamente creo que lo que están contándonos es brutal. O sea, nosotros no es que seamos buenos profesores, somos, por haberlos invitado a ellos, somos mejores profesores y personas. De verdad que lo digo, ¿eh? Estamos de acuerdo contigo. Vale, ahí está, muy bien, hay acuerdo total. Bueno, cuestiones y preguntas, porque yo tengo una, pero me espero, por si nadie la pregunta, la planteo yo. Venga, cuestiones, que no tenemos tanto tiempo. Yo quería plantear la cuestión de que considero que aunque haya una mayor predisposición del contexto, pues básicamente me preguntaba cómo se intentan solucionar los sesgos que vienen dados por la falta de cierto tipo de información. Porque, por ejemplo, con las preguntas que habéis mostrado son muy breves, son muy sencillas de responder, pero a diferencia de cuando estás en consulta, que puedes indagar y puedes hacer ciertas actividades de escucha activa para sacar más información o para que un paciente como que piense y reflexione sobre algo que está diciendo, al ser algo tan automatizado se pierde ese contacto y se pierde parte de la información que tú no vas a poder recabar, porque no vas a poder insistir. ¿Cómo se busca solucionar eso? No sé si la pregunta va para Pei o para mí. Para ti. Para mí, gracias. Bueno, no tienes que pensar la forma de evaluar, intervenir como con un único elemento, un único procedimiento, ¿no? Nosotros aquí comentamos, tanto Pei como yo, que obviamente el error de medida es consustancial a la naturaleza humana y al proceso de medición. Y entonces un poco lo que estamos planteando, que yo lo dije varias veces, es que son métodos complementarios.
Porque yo te haría la siguiente pregunta. ¿Y tú en la consulta cómo evalúas si lo que te está diciendo y lo que le pasa en casa es verdad? Entonces, al final, lo que estamos buscando es métodos complementarios que lo que permita es mejorar la precisión de la evaluación, que eso va de la mano también de modelos matemáticos y estadísticos mucho más precisos, etcétera, pero básicamente es una estrategia complementaria, que se complementa con algo que es insustituible, que es el face-to-face, el cara a cara, pero claro, tú en el cara a cara tampoco puedes observar muchísimas cosas, o sea, si lo que te está contando es mentira, o si ese día llegó tranquilo y te está contando, y obviamente hay variables muy importantes como la empatía, pero eso es lo que tú crees, porque igual yo voy a consulta y a mí no me gusta que mi psicólogo sea empático conmigo, porque tengo un perfil psicópata y no quiero, o sea, que hay muchas, digamos que lo que tiene que dar un poco en la retina es que estos procedimientos que contó tanto Pei como yo vienen a ayudar, a complementar y que pueden ser buenos para un conjunto y no tan buenos para otras personas y que todo tiene su aspecto positivo y su aspecto negativo, ¿no? Pero lo que subyace de fondo es nuevas formas de sondear o de ir un poco a los vericuetos, a los entresijos de la conducta humana. Entonces, obviamente, tanto un procedimiento como otro, y justo ahí en la complementariedad es donde está la cuestión siempre adaptada a la persona, al caso particular, a su biografía, al contexto y un largo etcétera, ¿no? Muchísimas gracias. A ti por tu buena pregunta. Siguiente pregunta, y esto nos recuerda lo importante que es evaluación psicológica, la que más, por supuesto. Psicometría, que yo reconozco que psicometría, cuando yo estudié psicometría, no estaba enamorado de ella, pero y la programación que probablemente la tengamos que meter en nuestros planes de estudio, porque Pei, por ejemplo, es programadora, analista, porque claro, ya nos estamos quedando desfasados y es nuestro potencial, yo creo, ¿no? Venga, siguiente pregunta. Por aquí. Una pregunta también para Eduardo, que quería comprobar el nombre. Es que he visto que el modelo que tienen para lo de rellenar, los informes, estos diarios durante varias veces al día, también está no solo para adultos, sino para adolescentes y demás. Claro, tú piensa una pregunta ahora mismo que le quisieras hacer a una persona. Imagínate, ¿no? Pues esa pregunta la puedes hacer. Digamos que es una plataforma que tú vas creando ad hoc, qué le vas a preguntar, cómo le vas a preguntar, en qué momentos le vas a preguntar, etc, etc, etc. Tanto pregunta autoinforme como introinforme, también se puede hacer preguntas objetivas tipo como la que puse de cognición social, información cualitativa, es decir, tú básicamente lo que hay que hacer antes de introducir la pregunta es ¿qué quiero evaluar? ¿Cómo lo quiero evaluar? Y eso sé que cuesta porque es pensar antes de hacerlo, ¿no? Pero que cuando tú tienes claro el qué quieres evaluar, cómo quieres evaluar, en qué momentos quieres evaluar, etc, 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 pues obviamente simplemente te pones allí, ¿no? Claro, llegar a hacer unas preguntas como las que yo comenté aquí o similar como lo que dice Pei, es que exige un gran bagaje no solo en evaluación, sino en psicometría. Porque tú tienes que saber cómo se construye un test, tienes que saber cómo se construye un ítem, tienes que tener también cuestiones de aspectos éticos y del copyright, tienes que tener un bagaje muy grande de psicología de forma holística. Lo que comentaba ahora el profesor Piqueras es que, claro, psicometría, evaluación, pero nosotros, por ejemplo, y veo que Pei también, está en el intersticio de múltiples dominios. A mí cuando me dicen, bueno, ¿tú de qué área eres? No, yo soy psicólogo, porque nosotros aplicamos modelos avanzados como el análisis de redes a cosas psicológicas para intervenir. Entonces, al final, todo está unido. Yo entiendo que en la carrera todo es compartimentos estancos, pero cualquiera que hace evaluación, por ejemplo, una de las mejores revistas del mundo de evaluación, ¿no? Psychological Assessment, provoca mucho de psicometría, porque es que va de la mano, o sea, no se puede separar, es inseparable, ¿no? Y lo que comentó Pei es todo el proceso, modelos matemáticos que son simplificaciones de la realidad, que sirve para evaluar, que sirve para tomar decisiones, que sirve para mejorar la calidad. Y todo es un continuo que yo entiendo que en la carrera se desfragmenta con fines pedagógicos, pero cuando trabajas en la práctica clínica todo hay que fusionarlo o unirlo, ¿no? A mí me gusta la idea de esa de que hubiera una asignatura que se llamara psicología, ¿no? Porque al final, y pasa mucho en el ámbito académico, no, es que este es bueno en psicometría, este es bueno, no. El psicólogo bueno es el erudito, el que domina todos los temas y yo creo que, por ejemplo, Pei demuestra eso, ¿no? Que en programación, como decía ahora Piqueras, pero también en evaluación, también y sobre todo, adaptarse rápido a los cambios. Porque en mi generación no veíamos programación. Y yo porque más o menos vivo del mundo de dar clases y tal y cual, pero si no, los de mi generación del 2004, ¿en qué país se quedaron?
¿Entendéis? Sabéis que el conocimiento científico, sobre todo en psicología, se genera o se regenera cada 5 años. Entonces, claro, también es verdad que lo que comenta Pei o Abrillo aquí son innovaciones, ¿no? Pero que todo está unido, por resumir, ¿no? Sí, bueno, lo que yo quería preguntar era sobre todo cómo fomentar ese, en plan, que la gente realmente responda, porque sí que sé que hay aplicaciones que incluso que yo he usado que 3 veces al día te preguntan eso, en plan, más o menos tu estado emocional. Sí. Pero a lo mejor, sobre todo para adolescentes y tal, les es Bueno, más sí, difícil es muy buena pregunta, ya entiendo por dónde vas. Hay una serie de directrices y guidelines, porque tú me dices ahora, no, es que evalué a 3, pero ¿con qué fin? ¿Para qué? ¿Quién te orientó? ¿Quién te asesoró? ¿Quién te informó de cómo hay que hacer lo que hay que hacerlo? ¿Quién monitorizó la conducta? ¿Quién hizo un poco de vínculo para que tú estuvieras motivado para hacerlo? ¿Qué tipo de incentivos te dieron? ¿Qué tipo de programa hubo para llamarte a través de la semana para ver si lo estás haciendo? Y un largo etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de guidelines que un poco lo que vienen a poner encima de la mesa es qué hay que hacer, qué decir, cómo decir y sobre todo hacerle partícipe a él de la importancia de la evaluación. Por eso la colaborativa, explicárselo. Mira, si haces esto, pues es muy bueno para ti por este motivo, por el de más allá, te voy a llamar, buscar el vínculo y el apoyo de los padres, de los familiares. Hay una serie de como de 100 directrices que un poco lo que fomentan es que lo hagan. Y luego, y si no lo hacen, no pasaría nada porque es consustancial a la vida no hacer todos los VIPs, ¿eh? En el sentido de que los missing values y no responder siempre es algo normal, porque si a mí me sale el VIP y estoy en la piscina o en la playa, como algunos de vosotros dentro de un poco, pues obviamente igual no quiero contestar, ¿no? Pero hay una serie de directrices que hay que dejar muy claras y para vosotros psicólogos tenéis que saber que el framing, el marco es muy importante, el qué digo, cómo lo digo, encuadrar la evaluación, etcétera, porque eso lo cambia todo, ¿no? Muchas gracias. Menuda fama. Una pregunta para Pei. ¿Tuya? ¿Tuya, Eduardo? ¿O? No, yo no me atrevo a preguntar. Venga. ¿Preguntas? ¿Por ahí? Voy para allá y vuelvo. Vale, para Pei. Respecto a los juegos que ha explicado, por ejemplo, si están accesibles a todo el mundo, ¿no es como un poco peligro el hecho de entrenar este tipo de pruebas y luego vas a ser evaluado posteriormente o algo? No sé muy bien si se ha entendido la pregunta. No, yo siempre digo que hay academias que entrenan a la gente para hacer cuestionarios. Y yo digo, yo cuento esto a mis alumnos, yo digo, un día algunos de vosotros vais a ir a la academia a entrenarle a hacer las pruebas objetivas de personalidad, ¿vale? Pero o sea, tenemos que seguir trabajando. O sea, sí es verdad que puede entrenar, se puede entrenar, le pueden decir, si nosotros, por ejemplo, en la prueba de arbolito lo utilizamos en un proceso de selección, en el que era de alto nivel, ¿vale? Que la gente que iba a la academia, porque era un puesto que iban a ganar mucho dinero y entonces había academias que entrenaban a la gente a hacer pruebas. Incluso veíamos los datos, había gente de la academia que se apuntaba al proceso de selección para copiar la prueba. Pero luego una vez una persona dejó una carpeta, nosotros por ver de quién era la carpeta, abrimos la carpeta y encontramos un montón de correos que se mandaba sobre de qué iba la prueba. Y no sabía. Ese es nuestro trabajo, seguir creando pruebas para que cuando le entrenen, si descubre, la clave de las pruebas objetivas es cuando le descubren, pues ya no funciona. Eso está claro, porque puede sesgar igual que un autoinforme. A nivel clínico, no tiene sentido. Igual que tú cuando preguntas a alguien, ¿te sientes triste en el ámbito clínico? ¿Para qué te va a mentir? A nivel clínico, pues la utilidad de las pruebas pues se mantiene porque, con lo que decía Eduardo, dice, depende para qué, tú por qué estás contestando eso. Si tienes un objetivo que tú dices, me encuentro mal, quiero mejorar, ¿para qué te voy a hacer pasear las cosas? No sé si esa es la idea que tú estabas preguntando sobre el entrenamiento. Es un riesgo que tenemos siempre, especialmente en el ámbito de selección de personal, en donde está el objetivo es conseguir que se comporte de forma sesgada. En nuestro trabajo es seguir trabajando para evitar eso. Vale, muchas gracias.
Añado a lo de Pei que código deontológico del profesional de la psicología, entrenar en pruebas creo que no está contemplado como algo negativo, ¿eh? Ahora no lo recuerdo, pero creo que no está permitido, ¿eh? Que alguien me corrija, pero por hablar también de la ética profesional. Sí, yo sí. le digo a mis alumnos que entiendo que tienen que comer de algo. Sí. Ya. Sí, también es verdad, correcto. Yo también iba a hacer una pregunta parecida para Pei, pero voy a redactarla y es el hecho de cuando este tipo de programas, en vez de usarlos para selección laboral, que es una de sus utilidades, si se usa para evaluar a niños, ¿no? ¿Se les indica que se les está evaluando con el juego o no se les indica? El caso de Cummings, lo que os conté un poco rápido, en realidad el niño está jugando, pero no solo juega los juegos que son con objetivo de evaluación, estaba integrado en un sistema de juegos en el que el objetivo es que juegue. No sabe que se le está evaluando, a los niños no, los padres sí. Los padres saben que en el juego hay algunos juegos que son de evaluación y otros son de entretenimiento puro y duro, pero no les decimos cuál. Claro, ¿y qué pasa si el niño no juega a los juegos? ¿Qué queréis? No, porque eso era, o sea, no lo pude explicar bien. Era como un recorrido de un camino por tal, y entonces tiene que ir, es como paso a paso. Entonces tú entras en una prueba, tienes que superar la prueba para conseguir los cristalitos que te permite dar de comer a tu muñequito. Es como tú imagínate un videojuego en el que tienes que ir consiguiendo objetivos y cada uno de esos juegos es un objetivo. Puede ser que no le guste, tenemos un problema si no le guste, la parte de motivación, ¿no? Entonces eso hay que siempre tenerlo en cuenta para conseguir que quiera jugar. Y por eso también hay juegos de entretenimiento puro y duro. Vale, muchas gracias. Claro, esto nos recuerda al tema ético, que evidentemente está en todo, y cuando hablamos de selección de personal, ámbito forense, por ejemplo, pues claro, a ver, ¿hasta qué punto nos podemos fiar del autoinforme para preguntarte cómo de manipulador, mala persona y sádico eres? Pues por eso todas estas herramientas en estos ámbitos pues tienen un potencial impresionante. Yo estaba viendo el Lumosity que ha comentado Pei Chun, y realmente el Lumosity tú puedes jugar y ya está, y juegas y te entrenas, pero si no tienes un objetivo de evaluar personalidad, pues ya está. Es decir, pero bueno, entendemos que es verdad que puedes estarte entrenando en una tarea, por ejemplo, en el ámbito neuropsicológico, memoria, demencias, que te estés entrenando con el juego en lo que luego el neuropsicólogo en la unidad de demencias te va a evaluar. Esto podría ocurrir, pero bueno, estas son cuestiones un poco diferentes, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿He visto por ahí? Por aquí la profe también quiere preguntar, ¿eh? Adelante. No, primero los alumnos, por favor. Es tu turno. ¿El mío? Sí, sí, Ay, qué Raquel. lindo. Vale. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por el seminario. La verdad es que cuando empezamos a gestar esto, realmente era para los alumnos, pero bueno, también para nosotros, porque somos seguidores y admiradores de vuestro trabajo. Y a los dos quería decir que enhorabuena por vuestras ponencias. A Pei le quería comentar que justo la semana que viene, en la asignatura, vamos a ver de lleno la evaluación neuropsicológica, así que me has allanado el camino perfectamente. Y justo en el seminario que tendremos el próximo viernes, vamos a hacer las pruebas de Lumosity ahí en directo, lo van a ver y lo van a hacer y van a saber lo que se siente, ¿vale? Eso siempre es como el enfoque que le damos, que ellos vean también la parte de ser el paciente y la persona que es evaluada. Y con respecto a Fonseca, quería hacer una pregunta sobre el tema de la evaluación ambulatoria, porque en estos momentos sí que es verdad que, perdonadme alumnos, pero me voy a llevar un poco a mi terreno, ¿vale? La parte más de investigación, metodología, etcétera. Con lo que respecta al tratamiento de los valores perdidos, la muerte experimental, no sé si hay alguna pauta a este respecto, hay alguna forma de, alguna guía de cómo tratar estos valores perdidos o cómo lo sueles hacer.
Sí, es un tema complejo es un tema complejo y delicado, ¿no? El tema de los valores perdidos, que es un clásico dentro de la psicometría y de la psicología, ¿no? Pero claro, aquí estamos hablando de diseños jerárquicos longitudinados, es decir, diseños anidados de un único sujeto de un grupo y tiene una complejidad específica, ¿no? Sí que es verdad que ya hay una serie de reglas, yo antes lo comenté por ahí, la regla 50-20, ¿no? Que es que te hace falta un conjunto de personas con un mínimo de evaluaciones, etcétera, ¿no? No está lo suficientemente desarrollado como, por ejemplo, para evaluaciones transversales, pero yo, si quieres, te puedo enviar información al respecto. Pues muy agradecida. Gracias. Sí. La verdad que somos, nosotros no admiramos ni, no tenemos como ídolos a Benzema ni a Cristiano Ronaldo, nosotros somos muy frikis y es verdad que somos, o sea, de verdad que esto nos parece muy importante para la profesión, ¿vale? Entonces, sí. Efectivamente. Yo la pregunta que tenía guardada es, creo que el salto que falta es la accesibilidad a estas herramientas, ¿no? Es decir, yo quiero utilizar este tipo de herramientas para evaluar personalidad de forma objetiva o yo quiero hacer evaluación ambulatoria en el ámbito de mi clínica porque eso va a ser un plus de calidad y no voy a tener competencia, honestamente. ¿Cómo está esa situación? ¿A qué pasos vamos a asistir próximamente? Porque creo que es fundamental, aparte de que nos tengamos que formar probablemente, ¿no? Es para los dos la pregunta, ¿vale? Sí. Pues con el permiso de Pei, en nuestro caso, me gustaría que le quedara claro a los estudiantes la idea de ciencia abierta, ¿no? Nuestro objetivo es que esta evaluación ambulatoria esté libre y disponible para todos los profesionales o que le cueste 10 o 20 euros, algo para que se pueda mantener, porque el coste que lleva asociado es altísimo, ¿no? Entonces, nosotros estamos en esa fase de escalarlo, en el sentido de que quede libre, disponible para todos los profesionales. ¿Qué ocurre? Que estamos viendo que nos van a inundar de preguntas porque cuando hablamos de escalarlo, es escalarlo no solo a nivel español, en el momento que lo pones internet es a nivel mundial. Es decir, que requiere una empresa. Nosotros, yo con dar clase y poco más, ya ir a comprar al Mercadona ya tengo suficiente y con las niñas, ¿no? Pero requiere un equipo de personas que estén continuamente solucionando problemas de copyright, problemas de la aplicación, problemas de internet, problemas de no sé qué, y eso ni una persona en 4 horas lo hace, ¿no? Entonces, lo que estamos pensando es que a un coste muy, muy bajo lo gestione la propia universidad o una empresa que nos ayude a gestionarlo, porque es inviable, deberíamos vivir solo de ello. Imaginaos que solo en nuestra clase que estáis aquí, entráis todos mañana a la plataforma y cada uno hacéis una pregunta, ¿no? Más su problemática, más no sé qué, más posibles errores de que se cae internet, tal. Entonces, claro, la idea nuestra idea que por la pandemia tuvimos que pararla es que que esté disponible para toda la sociedad. Y eso es muy importante porque nosotros nos podríamos hacer ricos, pero quiero que quede claro que la importancia de la accesibilidad y de la accesibilidad para la sociedad en general. Y eso es un compromiso que tenemos los psicólogos. A otra cosa es, bueno, que un librito, que ya os adelanto que con los libros un profesor no se hace rico porque puedes cobrar al año 2 euros, ¿no? Pero lo que quiero transmitir es la importancia de la psicología de que no quede, el papel lo aguanta todo, ¿no? Decir, no, es que hay compromiso, etcétera. No, pero es muy importante que luego eso se ejecute, ¿no? Pasar un poco de las palabras al... Entonces, nuestra idea es un poco que eso quedara al menos con un coste muy reducido, abierto para todo el conjunto de los profesionales, porque claro, no puede entrar cualquiera, etcétera, ¿no? Y yo creo que esto es bueno que se os quede en la retina, ¿no? Porque son avances que pueden ser sustanciales, pero que eso es la accesibilidad y eso es la inclusión. Es el ejemplo más real de lo que estamos hablando, ¿no? Y es un dinero que nos dio con un fin social una entidad privada, pero que la idea es que eso mejore, si es que lo hace, en modo alguno la sociedad, ¿no? Muchas gracias, Pei. Bueno, yo por mi parte tengo que comentar, yo estoy totalmente de acuerdo con Eduardo que en el tema de hacerlo accesible. Cuando son test, solo son accesibles para profesionales. Igual que un test que se coge de la biblioteca de la facultad tiene que demostrar
que eres psicólogo o estudiante de psicólogo o no puedes cogerlo. Eso para empezar, ¿no? Pero yo que llevo tantos años trabajando en tecnología, y un ejemplo que os pongo es las setitas que habéis visto ya no existen, ¿vale? Porque nosotros ahora estamos en la fase de fantasma. La misma tarea de Gono es fantasma. Ya le seguimos llamando setas, pero ya no son setas, son fantasmas. La tecnología va a una velocidad que lo que programas hoy es que técnicamente no es aplicable al día de mañana. Es que las pruebas que habíamos programado para las setas, tuvimos que reprogramar todo. Es que constantemente no es sostenible esto. No es sostenible si no es, con lo que dice Eduardo, tener una infraestructura técnica. Yo el ejemplo que os pongo, que es en la Universidad de Northwestern, creo que es Northwestern, que está en Chicago, en Evanston, tiene un centro que se llama Centro de Tecnología y Conducta, dirigido por un psicólogo, hasta David Moore, es psicólogo. Yo sueño con España tener un centro, un instituto, donde están los psicólogos, economistas, ingenieros, trabajando juntos, en el que si yo cada vez que cambio una prueba, porque tenemos un pequeño equipo de técnicos que está contratado, que si no se puede, no es sostenible, ¿no? Ese es un problema. Los juegos, por supuesto, nosotros hemos creado uno, no sé ni cómo se llama, se me ha olvidado, lo compró TEA, es el de Arbolito para TDA. ¿El Divisa? Divisa, gracias. El Divisa, ¿no? Tenemos que poner al servicio de otro, pero es muy, muy costoso eso. Divisa ya no funciona, porque yo lo programé todo en Flash. TEA no lo programa y ahora quiere que lo reprograme y yo ya no quiero reprogramar. ¿Sabes? Entonces, si yo no quiero reprogramar, TEA no quiere programar, ahí se ha quedado. ¿Entendéis? Ese es el problema de los juegos que tenemos. Y, por supuesto, muchos de los que utilizamos ese contexto de selección en el que la empresa, en los proyectos que tenemos, no nos impide publicarlo. Ese es otro tema, ¿no? Quería decirle a Raquel una cosa de lo que le comentó Eduardo sobre el tema de los datos perdidos, ¿no? Yo creo que en psicología estamos muy acostumbrados a trabajar con grandes números en momentos limitados, ¿no? Es un modelo de trabajo donde las respuestas son de grandes números, pero luego a la hora de predecir es sobre el individuo. Y yo creo que yo llevo tiempo intentándolo, cuando tengo tiempo, de acercarnos a otro tipo de modelo de desarrollar conocimientos científicos, más tipo física, en el que tiene muy pocos sujetos, pero le sigue a lo largo de mucho tiempo. Los estudios longitudinales en psicología es muy costoso por lo que tú dices, pero yo siempre me cuenta un amigo físico, dice, el acelerador de partículas de Ginebra, que está debajo de casi todo Suiza, ¿no? Lo que hace es lanzar muy pocos partículas y dejarle que choquen en algún momento. Entonces, que choquen en algún momento es trabajar a lo largo del tiempo y no pasa nada que tenga datos perdidos. Es que en psicología necesitamos otro tipo de procedimientos, modelos dinámicos que sí está en la otra disciplina como física o biología. Es que tenemos que empezar a ampliar la metodología a otros tipos de modelos, más dinámicos, no lineales, en donde hay un montón de datos perdidos, pero no pasa nada, porque hay otras disciplinas que trabajan de esa manera. Estás hablando muchas gracias. Perdona, Juan Antonio. No, habla. Bueno, yo es que, como siempre le digo a los estudiantes, soy una friki de la evaluación psicológica, lo reconozco, lo admito, y entonces yo seguiría hablando con vosotros horas sobre esto, pero bueno, tendremos otros momentos también para hacerlo. Muchas gracias. Muy bien. Eduardo, ibas a comentar algo, ¿verdad? Sí, bueno, que nosotros, daría para otra charla, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros estamos muy interesados en los modelos, al hilo de lo que comentó Pei, por ejemplo, los modelos de sistemas dinámicos complejos y los modelos de redes, ¿no? Que hemos intentado introducir algo al español sobre esto, donde son modelos
cambiantes, que vienen también de la idea del ecosistema, etcétera, ¿no? Algo como somos seres humanos, somos animales, ¿no? Y un poco como la conducta humana a veces no es lineal, sino está la idea del tipping point, la idea de los fenómenos alostáticos, etcétera, ¿no? Entonces, de que es un sistema psicológico multidimensional, cambiante y tal. Entonces, es un tema que daría para largo y tendido, ¿no? Pero también hay que introducirlo, hay que proponer, y es una forma de entender la realidad, como comenta Pei, diferente. O sea, es rotar, ¿no? Y cambiar un poco la forma de ver los fenómenos, ¿no? Bueno, sirva esto como para pensamiento crítico y probablemente, es muy probable que terminemos la carrera y que no hayamos trabajado mucho programación ni machine learning. A lo mejor sí que alguien habrá mencionado que existe la inteligencia artificial, ¿no? El machine learning, pero que probablemente nos vamos a tener que formar en el futuro en esto, casi seguro, ¿no? Y en todas estas técnicas nuevas. Pues nada, muchísimas gracias. A vosotros, un placer. Gracias a vosotros. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Pei, un placer. Igualmente, me ha gustado mucho que compartamos yo creo que el marco epistemológico lo compartimos casi. Bueno, eso lo es todo. Lo demás son peccata minuta.